Buenas, les voy a hacer una explicación sobre la pobreza en Venezuela de acuerdo a los índices de necesidad básica insatisfecha para los años 2001 y 2011. El grupo está compuesto por Carolina Amarista, John Mejía y mi persona, Grace Kelly Castillo. En el capítulo 2 se va a establecer el diagnóstico de los elementos físicos, naturales y socioeconómicos en relación a las variables del índice de la necesidad básica insatisfecha en Venezuela para los años 2001 y 2011. Y así establecer la relación entre la geomorfología y las variables del índice de la necesidad básica insatisfecha que influyen en la distribución de la pobreza en Venezuela entre los años 2001 y 2011. Por eso se toma en cuenta la geomorfología, la cual se define como la ciencia que estudia los procesos endógenos y exógenos que ocurren en la Tierra, dando origen a formas de relieve. Y es que la corteza terrestre ha sido modelada por diferentes fenómenos a través del tiempo morfocronológico, que corresponden a la interacción de los elementos climáticos, como procesos erosivos, meteorizantes y la acumulación de material sólido mineral en el exterior, e internos que implican los procesos morfogenéticos, como la tectónica de placas, procesos de vulcanismo y el denominado ciclo litológico de la Tierra. También se toma en cuenta el relieve, el cual es el factor que determina los tipos de paisaje, siendo en el donde se sienten y evolucionan el resto de los elementos que componen el sistema geográfico. En Venezuela se pueden encontrar diferentes tipos de relieve dependiendo del área y de las condiciones de vecindad. Los principales tipos de relieve presentes en el territorio venezolano son la cordillera, la serranía, piedemonte, sierra, planicie litoral, macizo, llanura, altiplanicie, mesas, penillanura y tepuro. Según el GeoVenezuela, para el año 2014, el paisaje natural venezolano es el producto de la interacción de las placas tectónicas que desde el Paleozoico han contribuido con su aspecto actual. Sobre las estructuras conformadas se han modelado 7 unidades físico-naturales, diferenciadas en su relieve y en sus recursos naturales. De acuerdo al experto Joseph Alfred Sim, en su clasificación geomorfológica establece 5 niveles de estudio, con su respectiva escala de observación para un mejor análisis, que sea de tipo general, semidetallado o detallado, donde se establecen las provincias fisiográficas, las regiones naturales, los tipos de paisaje, tipos de relieve y formas de terreno. De acuerdo a la investigación, se tiene que la escala de trabajo es 1 a 2 millones, por tanto, el nivel de estudio corresponde a provincias fisiográficas, y es que el territorio nacional está conformado por una gran diversidad de formas de relieve, que dan origen a esta clasificación que se divide a Venezuela en 7 provincias fisiográficas según el sistema de clasificación de Alfred Sim. Dentro de las 7 provincias se encuentra el escudo guayanés, el cual se ubica al sur de Venezuela, específicamente al sur del río Orinoco. Lo separa de la depresión llanera. Está conformado por la penillanura del norte, penillanura de Cassiquiare y tierras bajas del Ventual, Tepuy y la Gran Sabana, por lo que ocupa gran parte de la superficie de los estados Amazonas, Bolívar y parte del estado de Alto Mapuro. Es la formación geológica más antigua del planeta, que data desde Precámbrico. Se caracteriza porque presenta altiplanicies o tepuy que alcanzan los 2.280 metros de altitud. Al norte presenta relieve de sabana que origina extensas áreas con altura promedio de los 400 metros. Posee una extensión de 430.000 km² que constituye casi el 45% del total de la superficie natural. Seguido de esto se tiene el sistema de los Andes, el cual está compuesto por la cordillera de Mérida, cordillera de Perijá, depresiones intramontanas, las cuales son Táchira, Chama y Valera. Comienza en la depresión del Táchira hasta la depresión del Ara, atraviesa los estados Mérida y Trujillo y abarca áreas pertenecientes a los estados como Apures, Barinas, Portuguesa y Lara. Cabe acotar que buena parte de la población se emplaza en ciudades como San Cristóbal, Agrita, Mérida y Valera. El sistema de la costa es un sistema complejo montañoso que se ubica de este a oeste. Se inicia en la depresión Turbio-Yaracuy hasta el promontorio de Opare. Sin embargo, no es un sistema continuo ya que se encuentra interrumpido morfológica y tectónicamente. Está conformado en el tramo occidental por el macizo de Nirgua, las depresiones de Nirgua y Bejún. En el tramo central, la serranía del litoral y del interior, depresiones intramontanas de Valencia, Caracas, Tuy y Barlovento. En su tramo oriental se encuentra la serranía del litoral y del interior, las depresiones intramontanas de Comanacoa, Camponá y Casanay e Isla del Caribe. Este sistema montañoso de la costa es una de las unidades más densamente pobladas y posee además una gran demanda por ocupar áreas planas, laderas y colinas próximas a los valles intramontanos. De acuerdo al sistema coreano y sus márgenes, se tiene que es el encuentro de dos sistemas montañosos, el cual da origen a numerosas sierras y depresiones de origen tectónico.
En este sistema también se encuentran llanuras de origen lacustrino y fluvial, con zonas semiáridas y planicies costeras. Acá se ubican los médanos de Coro, las sierras coreanas, las depresiones intermontanas de Barquisimeto, Carora y Yaracuy, así como el litoral falconiano y la península paraguaya. En la provincia de Los Llanos está conformada por los llanos occidentales y centrales. En los llanos orientales por Mesa, depresión de Unare y los llanos bajos. Esta provincia es de origen sedimentario y presenta un relieve bajo, con altura promedio de 150 metros de altura sobre el nivel del mar. Se ubica entre los sistemas montañosos del Caribe, los Andes y el río Orinoco. En la depresión del lago de Maracaibo, la cual se ubica en una fosa tectónica producto de la elevación de la cordillera de Perijá al oeste y Andina al este. Posee una alta acumulación de hidrocarburos que la convierte en la cuenca petrolífera más importante de Sudamérica. Por último, se tiene el delta del Orinoco, el cual es un delta de origen oceánico que posee pendientes que van entre 1 y 2%, alcanzando un máximo de 4%. Y es que corresponde a una planicie deltaica en inundación formada por sedimentos fluviales. Esto como consecuencia del constante aporte de sedimentario del río Orinoco y sus afluentes. El delta se encuentra dividido en tres grandes áreas como lo son delta superior, delta medio y delta inferior. Posee una superficie aproximada de los 30.000 km². La situación geográfica de los poblados en Venezuela ha sido determinada desde sus inicios por el ambiente, el cual ha sido factor fundamental en el emplazamiento de los asentamientos urbanos. Elementos como el relieve han jugado un rol fundamental en la evolución de las ciudades y sus sistemas urbanos. Para el profesor Miguel Horacio Cano, en el 2010, él incluye que la situación de la mayoría de las ciudades venezolanas ha sido condicionada por dos factores, uno histórico y otro fisiográfico. Un ejemplo palpable de ello es la ciudad de Caracas, emplazada en un valle intramontano, al norte de Venezuela, a una altura promedio de 900 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas agradables entre 21 y 27 grados, producto de su ubicación con respecto al nivel del mar, con acceso a aguas superficiales y subterráneas. Caracas se convirtió en un epicentro de rápido crecimiento social y económico, producto de la concentración de los poderes del Estado al ser declarada capital del país. Esto le proliferó prioridad en materia de inversión para el desarrollo de infraestructuras de salud, vivienda, educación y servicios básicos. A continuación se presenta un mapa de isometría del Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar, en donde se refleja el relieve mediante curvas de nivel que conectan puntos de la misma altura. Cuando menos espacio hay entre las líneas, mayor es la pendiente relativa. De acuerdo a la descripción de los elementos socioeconómicos vinculados a las variables del índice de las necesidades básicas satisfechas e influyentes en la pobreza en Venezuela entre los años 2001 y 2011, si se asume que la pobreza se manifiesta en desigual reparto de los medios socioeconómicos y de las oportunidades de desarrollo, en su medición debe tenerse en cuenta las inequidades que presenta en las siguientes dimensiones de bienestar: económicas, que iría entre ingresos y gastos; salud, la cual va a acceso y calidad de servicios; vivienda, que sería vulnerabilidad a riesgos ambientales; educación, que sería el acceso y calidad; seguridad social, que serían transferencias sociales; y derechos ciudadanos. Es decir, debe necesariamente medirse con indicadores que tengan en cuenta las múltiples dimensiones asociadas al desarrollo humano y a la inclusión social, basado en el Instituto Nacional de Estadística en el año 2014. El atractivo generado por el desarrollo de las áreas urbanas respecto a las áreas rurales influenciaron las migraciones del campo a la ciudad, generando un crecimiento abrupto en la cantidad de habitantes que buscaban mejor calidad de vida. Muchas de estas personas se vieron obligadas a ubicarse en áreas no urbanizadas, localizadas a las márgenes de la ciudad, originando el crecimiento de áreas no controladas, denominadas zonas populares o barriadas en laderas y montañas. Durante las últimas décadas se ha incrementado este tipo de asentamientos improvisados o invasiones a lo largo y ancho de las márgenes de las áreas urbanas del país, generando un descontrol social caracterizado por pobreza extrema, viviendas inadecuadas con hacinamiento, falta de servicios básicos, alto grado de dependencia económica y deserción escolar a temprana edad. En el territorio nacional existen factores socioeconómicos que determinan la condición de pobreza para los venezolanos. Entre ellos se pueden mencionar la carencia de seguridad básica, la cual es cuando se habla de seguridad básica se hace referencia al acceso que tienen las personas a servicios tan elementales como salud, educación, agua potable, entre otros. Y es que una buena parte de la población carece de la seguridad básica necesaria para tener una calidad de vida aceptable. En cuanto a la exclusión social, se tiene que este afecta a las personas de manera individual, de forma grupal e incluso a numerosos conjuntos de la población en un área geográfica.
La exclusión no solo puede ser medida en términos de ingresos monetarios, sino además también está vinculada a situaciones de salud, educación, acceso a servicios básicos y vivienda. De la exclusión social también se derivan algunos fenómenos sociales como las tensiones étnicas, crisis urbanas, incremento del desempleo a lo largo plazo. La Comunidad Europea en 1985 definió la pobreza como la exclusión resultante de la limitación de los recursos. Se consideran pobres aquellas personas, familias y grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son limitados, a tal punto que quedan excluidos del estilo de vida mínimamente aceptable para el Estado y miembro en el que habita. Seguido de esto se tiene la educación, que va de acuerdo al nivel educativo, le permite acceder a empleos con buena remuneración, y es que una de las personas con bajo o nulo nivel de escolaridad está destinada a laborar en actividades muy poco remunerativas. Rior en 2000 y 2003 señala que para Venezuela, entre los factores asociados más comunes a las características de las personas pobres, está en primer lugar el bajo número de años de escolaridad. La fuerte asociación entre la pobreza y baja escolaridad solo asemeja a lo que existe entre bajos ingresos e informalidad laboral. Mientras más pobre es la persona, menos años de escolaridad ha alcanzado. Los menos o no pobres, en cambio, han alcanzado un número de años de estudio mucho mayor al promedio de años de escolaridad por habitante que caracteriza a Venezuela, es decir, por encima de 8 años de escuela. En cuanto a la dependencia, según el sociólogo George Simmel en 1965, sostiene que la pobreza en términos sociológicos refiere no tanto a las personas con bajos ingresos, sino a aquellas que son dependientes. La persona pobre, sociológicamente hablando, es el individuo que percibe asistencia porque carece de medios de subsistencia, y es que las personas que encuentran en condiciones de pobreza o desempleo siempre requieren y deben contar con apoyo del Estado para subsanar los ingresos no percibidos por cualquier motivo, y no solo un lapso de tiempo que le permite mejorar la situación y dejar de ser dependiente. En cuanto al desarrollo urbano, se tiene que es el proceso evolutivo de las poblaciones, a través de la consolidación de un ordenamiento del territorio en aspectos físicos, económicos y sociales, además de un cambio estructural en los asentamientos humanos, sean de orden urbano o rural. Para Revy y Rosen en el 2013, la pobreza urbana de los países en desarrollo se incrementa más que en las áreas rurales, debido a un crecimiento acelerado de la urbanización y la migración del campo a la ciudad. Por tanto, en América Latina la proporción de personas que viven en pobreza urbana es más del 50%. Estas cifras pueden registrar mayor aumento si se toma en consideración la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Continuación, capítulo 3. Comparar los índices de necesidades básicas insatisfechas para los años 2001 y 2011. Primeramente, se procede a la comparación de las variables inasistencia escolar, hacinamiento, viviendas inadecuadas, dependencia económica, servicios básicos, comprendidos en los años 2001 y 2011. En base a la data obtenida desde la página del INE, se realizarán mapas temáticos de cada variable del índice de los respectivos años, para un posterior análisis de la cartografía con respecto a las variables que determinan la pobreza. Para llevar a cabo la comparación de las variables NBI, se procede a la comparación del total de hogares por entidad federal en Venezuela en el periodo 2001 y 2011. En el gráfico se observa un aumento considerable del número de hogares para el año 2011 de un 26,44% con respecto al año 2001, destacando que las entidades con mayor número de hogares son, primeramente, el estado Zulia, con un 12,4% de hogares, seguido de los estados Miranda, con un 10,7%, Distrito Capital con un 8,6%, Carabobo con un 8%, Lara con un 6,6% y Aragua con un 6,3% del número total de hogares en Venezuela. Por otra parte, los estados con menor número de hogares son Amazonas con un 0,3%, Tamacuro con un 0,4% y Cojedes con 1,1%. Comparación de las variables del índice de necesidades básicas insatisfechas para los años 2001 y 2011. Hogares con déficit de educación para los años 2001 y 2011. En general, se puede observar la variación de las cifras del año 2011 con respecto al año 2001, donde las políticas públicas de los entes gubernamentales juegan un papel preponderante en la educación de la población venezolana.
y es que algunos lograron reducir el nivel de deserción escolar de la educación primaria. Entre estos estados se puede mencionar el estado Zulia, en donde hay una disminución del 0,4%. Sin embargo, algunos estados como Miranda, Carabobo y Distrito Capital, la deserción escolar aumentó un 1.9, 1.6 y 1.5% respectivamente. Hogares con déficit según hacinamiento para los años 2001-2011. Se puede apreciar que en el estado Zulia presentó un aumento de hacinamiento del 3.5%, siendo un porcentaje elevado, llegando a la conclusión lógica de las grandes oportunidades laborales que presenta el estado como tal, ya que es un estado con importantes fuentes petroleras, a diferencia del estado Distrito Capital, que presenta una disminución del 0.8%, la cual se puede deducir que fue por una mala gestión económica, siendo afectada la población más pobre, con déficit de la calidad de la vivienda para el año 2001-2011. En comparación de los datos del censo del año 2001, se aprecia un aumento del 25.6% con respecto al censo del año 2011. Además, que aún después de un periodo de tiempo de 10 años, los estados que presentan mayor índice en viviendas inadecuadas se repiten en ambos años, con un aumento del 3.38% del número total de hogares. Llevándose a cabo un análisis retrospectivo de la situación que ha acontecido en el país en el ámbito económico, se podría deducir que ha afectado seriamente las construcciones de viviendas con materiales adecuados y además el costo de los mismos, lo que ha llevado a los habitantes a crear estructuras de poca calidad, bienestar y además de eso, albergar a más personas a su núcleo familiar. Hogares con déficit de capacidad económica y educativa del jefe o jefa del hogar para los años 2001-2011. Se observa una disminución de dependencia económica del 25.5% en los hogares entre ambos años. Lo que presenta mayor índice de la variable son los estados con mayor desarrollo económico involucrados en actividades petroleras, industriales, agrícola, vegetal, animal y además el turismo, lo cual influye en los ingresos económicos y en la alimentación de los hogares. Y una de las problemáticas que se podrían atribuir a esta situación es la falta de educación por no mostrar interés o apoyo financiero familiar desde edades tempranas para la formación de profesionales. Déficit de servicios para los años 2001-2011. Se puede evidenciar mayor déficit en los estados Zulia y Lara, aún siendo estados con grandes oportunidades y fuentes importantes para un buen desarrollo económico. Presenta decadencia en la accesibilidad al agua potable, a la electricidad, siendo de gran importancia para la población. En la gráfica se puede apreciar que el Distrito Capital, a pesar de la carencia que presenta, no tuvo mayor cambio en los servicios. En este sentido, el dato censal para 2011 señala que la razón en servicios en el país no ha presentado grandes variaciones con respecto al año 2001. En el capítulo 4 haremos la calificación de la evolución de las necesidades básicas insatisfechas en el país para los años 2001 y 2011. Para ello realizaremos un análisis y calificación de la pobreza según los umbrales de privación de servicios básicos. A través de la representación cartográfica, espaciaremos la distribución de la pobreza en el país para esos años. Y por último, calificaremos cómo ha evolucionado la pobreza en Venezuela según el método de necesidades básicas insatisfechas. Según el gráfico número 9 de hogares pobres y no pobres por entidad federal para el censo del año 2001, se puede observar cómo se distribuye la pobreza por estados en el país a partir de la valoración que indica el método de necesidades básicas insatisfechas. Según los resultados de este censo, en Venezuela existían un total de 3.513.000 hogares en condiciones de no pobreza. Es decir,
que ningún hogar poseía alguna de las 5 necesidades básicas insatisfechas. Esto quiere decir que del total de 5.243.288 hogares que conformaban las familias en el país, el 67% se encontraba fuera de alguna concepción de pobreza. Miranda era el estado que lideraba la condición de no pobreza para el año 2001, con un 12,43% de sus hogares, seguido por el Distrito Capital con 10,8%, el estado Zulia con 10,5%, y en el caso de los pobres no extremos, estos constituían el 21,64% de los hogares del país, siendo el estado Zulia el que mayor cantidad de hogares con al menos una necesidad no satisfecha presentaba para este año. En segundo lugar estaba el estado Carabobo con 8,68% y el estado Miranda con 8,18%. Por último, los resultados del censo 2001 arrojaban que se tiene que existían para el momento 595.516 hogares en condición de pobreza extrema. Esta condición establece que para considerarse como pobre extremo se deben poseer 2 o más necesidades básicas insatisfechas, y en la que el estado Zulia presentaba 104.000 hogares en condición de pobreza extrema, que representaban un 17,46% del territorio nacional, seguido por los estados Lara con 8,0%, el estado Miranda con 7,32% de hogares en condición de pobreza extrema. En el mapa número 11, que corresponde a los hogares según su condición de pobreza, para el año 2001, el estado Zulia, el estado Miranda y el Distrito Capital eran las entidades federales que presentaban mayor proporción de hogares no pobres, pero a su vez presentaban pobreza extrema y pobreza no extrema. En el rango nacional en el mapa número 11, que corresponde a los hogares según condición de pobreza para el censo del año 2001, se puede observar cómo al norte del país, los estados Miranda y el Distrito Capital presentaban un alto porcentaje de hogares no pobres y el estado Zulia la misma condición. En ese caso, podemos también indicar que el estado Zulia presentaba el mayor porcentaje de hogares con... Para el año 2011, el 75,43% de los hogares en Venezuela se consideraban no pobres. Correspondía entonces el estado Zulia en primer lugar en hogares fuera de pobreza, con el 11,35%, seguidos por el estado Miranda con 11,28% y el Distrito Capital con 8,94%. Para ese mismo año existían 1.216.498 hogares pobres, no extremos, en los cuales el estado Zulia presentaba el 15,88% de esos hogares, seguido por el estado Miranda con 8,08% y Lara con el mismo porcentaje. En el caso de la pobreza extrema, había para el momento 482.147 hogares en esta condición y estaba liderado por el estado Zulia con 19,62% de hogares. Dicha condición seguido por el estado Lara con 9,12% y el estado Miranda con 6,96% de los hogares en pobreza extrema en Venezuela. Como se puede observar en el mapa número 12, de hogares según su condición de pobreza para el censo del año 2011, los estados Zulia, Miranda, Distrito Capital y Carabobo seguían liderando el país en cuanto a condición de hogares no pobres y de hogares con pobreza extrema. En el gráfico número 11, correspondiente a la pobreza en el país para los años 2001 y 2011, se puede analizar los resultados de forma conjunta para establecer criterios que indican si la pobreza en el país aumentó o disminuyó para el año 2011 respecto al 2001. Y es cuando encontramos que para el año 2001 existían en el país 1.730.288 hogares en condición de pobreza
mientras que para 2011 las cifras disminuyeron a 1.698.645 hogares con pobreza no extrema y extrema, lo cual arroja una diferencia de 31.643 hogares que para el 2011 habían salido de la condición de pobreza. En estados como Zulia se incrementó la pobreza en 1,74% respecto al 2001. En el estado Lara ocurrió la misma situación al subir 0,74%. Amazonas se incrementa la pobreza en un 0,35%, mientras que en otros estados como Aragua, Anzoátegui, Mérida y Distrito Capital disminuyeron de forma considerable la pobreza. En el mapa número 13 de la pobreza en el país para los años 2001-2011, se puede observar cómo el estado Zulia seguía liderando la condición de hogares en pobreza extrema y pobreza no extrema, seguido por el estado Miranda, el Distrito Capital y la evolución positiva de algunos estados como el estado Mérida y el estado Barinas, donde la pobreza disminuye para el año 2011. Igualmente ocurren en los estados Apure, Anzoátegui, Monagas y Sucre, a diferencia del estado Guárico, donde la pobreza se incrementó en un amplio porcentaje. En el mapa número 14, que corresponde a nuestro mapa síntesis de la pobreza en el país, aplicando la discriminación entre los censos del año 2001 y 2011, tomando en cuenta la diferencia del 2011 respecto al 2001 y aplicando una operación matemática de sustracción, pudimos determinar que en 10 entidades federales la pobreza se incrementó y arrojó como resultado un aumento del 4,53% para el año 2011. Mientras que para el mismo año respecto al año 2001, en 15 entidades la pobreza en conjunto disminuyó 3,49%. Al aplicar la diferencia entre el incremento y la disminución, se obtuvo que la pobreza en el año 2011 respecto al año 2001 se incrementó en 1,07%. En conclusión, logramos obtener esta diferencia que nos indica de que hubo un incremento en los hogares con pobreza según el método de necesidades básicas insatisfechas en el país, lo que se traduce en que existe un 1,07% de hogares venezolanos con una o más necesidades insatisfechas. Para concluir, podemos indicar que la pobreza en el país, vista desde un enfoque multidimensional, va más allá de los ingresos monetarios que pueda percibir una persona o grupo familiar. Los hogares venezolanos sufren esta situación fuera de lo económico, que no deja de ser el punto primordial para definirla. Además, toma en cuenta la calidad de vida que pueda poseer una persona en base a los servicios básicos, la educación, la vivienda. El país en pleno ha presentado, a pesar de las adversidades, un crecimiento poblacional. Este incide en la conformación y la cantidad de hogares distribuidos a nivel nacional. El emplazamiento de la población ha seguido y seguirá siendo definido por dinámicas económicas, por situación geográfica y condiciones naturales del ambiente que permitirán o no la conformación de asentamientos de tipo urbano o rural. Gracias por su atención.